Mi nombre es Catalina García. Tengo 25 años y, durante años, he dedicado toda mi energía a una pequeña guardería infantil que dirige mi familia. Soy la que limpia lágrimas, calma berrinches, se queda hasta tarde para limpiar explosiones de purpurina y jugo derramado. No me quejo porque siempre he creído que cuando amas lo que haces, la recompensa llegará con el tiempo. Al menos, eso es lo que me decía a mí misma. Una tarde, estaba terminando el papeleo en la pequeña oficina cuando mi mamá entró con mi hermana mayor. Apenas levanté la vista hasta que el teléfono de mi hermana vibró fuertemente sobre el escritorio. Una enorme notificación de pago apareció en su pantalla, del tipo que solo se ve en los anuncios. Los ojos de mi hermana se abrieron como platos. Luego, sonrió con suficiencia e inclinó la pantalla para que mamá pudiera ver mejor. Vaya, eso llegó rápido, dijo con naturalidad. Gracias por la transferencia. De verdad no tenías que pagarme tanto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Pagarle por qué? Espera, solté antes de poder contenerme. ¿Te pagaron por ayudar en el centro? Mi madre ni siquiera dudó. Se burló, agitando una mano hacia mí como si estuviera siendo ridícula. Por supuesto que le pagué a tu hermana. Hizo un proyecto profesional. Tú eres de la familia, así que trabajas gratis. Mi hermana se reclinó en su silla, con esa sonrisita de suficiencia sin abandonar su rostro mientras la notificación aún brillaba entre nosotras como una bofetada. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Cada noche hasta tarde, cada turno extra no remunerado, cada vez que me había dicho a mí misma, se darán cuenta algún día, de repente se sintió como una broma a mi costa. Tragué saliva, mi orgullo ardiendo más que mis ojos. Sin decir una palabra, me fui. Pero días después, sucedió algo increíble. ¿Alguna vez te han dicho que le debes a tu familia trabajo gratis mientras ves a otra persona recibir un pago frente a ti? Quédate conmigo hasta el final de la historia para ver cómo les devolví esa cruel sentencia de una manera que nunca vieron venir. A la mañana siguiente, entré a la guardería con un nudo en el estómago. Por fuera, nada había cambiado. Niños corriendo, padres entrando y saliendo a toda prisa, el débil eco de los dibujos animados que llegaba desde la sala de juegos. Pero dentro de mí, un interruptor se había accionado. No podía dejar de oír la voz de mi madre: tú eres de la familia, así que trabajas gratis. Siempre había pensado que estaba haciendo algo significativo aquí, no solo por los niños, sino por mi familia. Ayudé a diseñar el horario de aprendizaje, decoré las aulas, incluso vine los fines de semana para preparar actividades especiales. Había asumido que todos nos estábamos sacrificando juntos. Pero ahora sabía que había dos libros de reglas diferentes, uno para mi hermana y otro para mí. A la hora del almuerzo, mi hermana mayor finalmente entró, con sus tacones resonando en las baldosas del pasillo. Durante años, simplemente la llamaba mi hermana al hablar del trabajo. Pero en ese momento, el nombre se sintió como una línea que se trazaba. Sofía. Llevaba un saco elegante, el pelo perfectamente peinado, como si se dirigiera a una reunión de junta directiva en lugar de a una guardería. ¿Noche difícil?, preguntó, mirándome con una media sonrisa de suficiencia mientras yo limpiaba pintura de una mesa. Forcé un tono neutral. Ajetreada. Los niños tuvieron un día de arte. ¿Qué tal tu noche? Ya sabía la respuesta. Rentable, dijo encogiéndose de hombros. Bastante buena. Mamá finalmente me compensó por ese proyecto que hice. Ya sabes, desarrollo de marca, marketing, todas esas cosas que realmente no entiendes. Ya era hora de que alguien por aquí reconociera una contribución profesional. Apreté la mandíbula. Así que te pagó por eso. Obviamente. Los ojos de Sofía brillaron. No puedes esperar que el trabajo de verdad se haga gratis. Eso es simplemente un mal negocio. Trabajo de verdad. Las palabras cayeron como un puñetazo. Dejé el paño y me giré para mirarla de frente. ¿Y qué hay de mi trabajo? ¿Los planes de lecciones? ¿Las reuniones de padres que cubro por ti? ¿Los días que cancelas a última hora y me quedo hasta tarde para arreglar tu desastre? ¿Acaso eso no es trabajo de verdad? Ella rió suavemente. Tú disfrutas esto. Eres buena con los niños. Básicamente estás haciendo lo que harías de todos modos.
No es lo mismo que lo que yo hago. Yo traigo visibilidad, patrocinadores y crecimiento. Tú solo mantienes las cosas. Además, mamá te lo dijo, ¿verdad? La familia ayuda a la familia. Tú, más que nadie, deberías entenderlo. Qué curioso, dije en voz baja. Porque tú también eres familia. Pero a ti te pagan. La sonrisa de Sofía se agudizó. Quizás si aprendieras a pensar en grande, dejarías de obsesionarte con centavos. Ese fue el momento en que entendí algo horrible. No era solo favoritismo. A sus ojos, mi trabajo era esperado, automático, desechable. El de ella era valioso, profesional, facturable. Recordé innumerables veces que había sugerido ideas que de alguna manera se convirtieron en proyectos de Sofía más tarde, con mi nombre borrado. ¿Usaste mis ideas en ese proyecto?, pregunté lentamente. Los rincones de juego sensorial, el boletín de conexión para padres, la serie en redes sociales con las obras de arte de los niños. Esas eran mías. Ella puso los ojos en blanco. Mencionaste cosas de pasada. Yo soy la que las empaquetó en algo comercializable. Esa es la diferencia entre una aficionada y una estratega. Aficionada. Estratega. Las etiquetas me decían exactamente dónde me colocaba en su escalera privada. No soy tu fábrica de ideas gratuita, dije, ni la asistente no remunerada de mamá. Merezco que me traten con justicia. Se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera oírla. Entonces deja de actuar como la ayuda y empieza a actuar como alguien que no puede ser reemplazada. Sus palabras encendieron una chispa de rabia y claridad dentro de mí. Reemplazable. Yo había sido la que realmente mantenía el lugar en funcionamiento mientras ellas jugaban a ser empresaria y visionaria. Pero si pensaban que yo era reemplazable, tal vez era hora de demostrar cuán profundamente entendía esta guardería, quizás mejor que cualquiera de ellas dos. Mientras se alejaba, todavía disfrutando del brillo de su pago, un pensamiento frío se formó en mi mente. Si mi trabajo no tenía valor aquí, necesitaba averiguar exactamente cuál había sido mi valor para ella sobre el papel. Y si me habían estado utilizando todo este tiempo, quería una prueba innegable. ¿Alguna vez te has dado cuenta en una sola conversación de que alguien a quien amas no te ve como un igual, sino como mano de obra conveniente y gratuita? ¿Lo aceptarías y seguirías adelante, o empezarías a buscar la verdad como yo estaba a punto de hacer? Esa noche, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que mi vida había sido un largo y silencioso descuento para todos a mi alrededor. No solo en la guardería, sino también en casa. Cuanto más repasaba las conversaciones con Sofía, más recuerdos antiguos comenzaban a resurgir, recuerdos que siempre había descartado como simples cosas de familia. Recordé proyectos en grupo del instituto en los que yo había hecho la mayor parte del trabajo mientras Sofía, ya en la universidad, me ayudaba a pulir mi presentación. Más tarde, le decía a mi madre que yo no habría aprobado sin su ayuda. Y de alguna manera, los elogios siempre iban para ella. Recordé la vez que pasé un verano diseñando una colorida pared de actividades para la guardería. Meses después, mi mamá mencionó en una cena familiar cómo el buen ojo de Sofía para el diseño había transformado el centro. Mi nombre nunca apareció. No se trataba solo de dinero. Se trataba de ser borrada. Al día siguiente, después de cerrar, decidí que no podía mantener esta conversación solo en mi cabeza. Fui directamente a casa en lugar de quedarme hasta tarde para ordenar como solía hacer. Mi madre estaba en la mesa del comedor, rodeada de carpetas y hojas de cálculo impresas de la guardería. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aquí era donde se tomaban las decisiones, aquellas a las que nunca me invitaban. Mamá, dije, sentándome frente a ella. Tenemos que hablar de lo de ayer. Levantó la vista por encima de sus gafas, ya con recelo. Si es por el pago de tu hermana, pensé que ya lo habíamos zanjado. Hizo un trabajo especializado. No, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. No lo zanjamos. Me ignoraste. Hay una diferencia. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Catalina, no empieces. Estoy agotada. Tu hermana ayudó a renovar la imagen del centro. Trajo nuevas familias. Negoció alianzas. Ese es un nivel de contribución diferente.
Y lo que yo hago todos los días no lo es, me incliné hacia adelante. Soy en quien confían los padres. Soy la que se queda cuando el personal renuncia de repente. Cuando un niño tiene un berrinche o un padre necesita una reunión de última hora, yo me encargo. He dedicado años de trabajo no remunerado porque me dijiste que estábamos construyendo algo juntas. Estás siendo dramática, espetó. Somos un negocio familiar. La familia colabora. Sofía tiene sus propios gastos, un estilo de vida diferente. Ahí está de nuevo, la interrumpí. A ella le pagan porque tiene gastos reales. ¿Qué crees? ¿Que vivo una vida de fantasía? Pago el alquiler. Tengo créditos educativos. Compro comida. ¿Por qué su tiempo vale dinero y el mío vale un mensaje de gracias, si es que llega? Sus ojos brillaron. Porque ella asume responsabilidades que tú no. Eres buena con los niños, pero ella lleva la marca, la imagen. Casi me reí. ¿La marca que se construye sobre mi trabajo con esos niños? ¿Sobre las fotos que tomé, los programas que creé, las relaciones que construí? Ella empaqueta lo que yo hago y tú le extiendes un cheque por ello. Eso no es imagen. Eso es usarme como material gratuito. Golpeó el bolígrafo contra la mesa. No te atrevas a acusarme de usarte. Te he dado un lugar para trabajar, para ganar experiencia. La mayoría de las madres matarían por tener una hija que pueda ser parte del legado familiar. Deberías estar agradecida. Ahí estaba de nuevo. Esa palabra que me arañaba los nervios. Agradecida. ¿Agradecida por qué?, pregunté en voz baja. ¿Por ser invisible en la nómina? ¿Por ver cómo mis ideas se presentan bajo el nombre de otra persona? ¿Por oírte decir en mi cara que mi papel es trabajar gratis porque soy de la familia? Los hombros de mi madre se tensaron. Evitó mi mirada, pasando la página de una hoja de cálculo como si los números en ella importaran más que lo que acababa de decir. La vida no siempre es justa, Catalina. Todos tenemos nuestros roles. Sofía es la cara. Tú eres el corazón. No todo tiene que estar equilibrado peso por peso. Qué curioso, dije con amargura, porque los pesos parecen ir todos en una dirección. Por un momento, hubo silencio. Luego respiró hondo. Si no te gusta, nadie te obliga a quedarte. Pero no me acuses de ser injusta cuando tú elegiste esto. Elegiste ayudar. Elegiste estar aquí. Esa frase dolió más que todas las demás juntas porque convirtió mi lealtad en consentimiento. Elegí creer que harías lo correcto por mí, respondí. Eso no es lo mismo. Su teléfono vibró con una nueva notificación. Lo cogió, lo miró y murmuró, no tengo tiempo para esto. Hablaremos más tarde. Pero ambas sabíamos que más tarde significaba nunca. Me levanté lentamente, algo crudo y afilado formándose dentro de mí. Si ella no iba a admitir el desequilibrio, necesitaba otra forma de mostrárselo a ella, a Sofía, a mí misma. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas en las que más confiabas se beneficiaban silenciosamente de tu lealtad mientras lo llamaban amor o deber familiar? ¿En qué momento ayudar se convierte en ser utilizado? ¿Y cómo lo demostrarías si nadie quiere escuchar? Salí de casa sintiéndome vacía, como si alguien hubiera vaciado todo lo blando de mi interior y lo hubiera reemplazado con acero frío. No volví directamente a mi apartamento. En cambio, mis pies me llevaron al Parque de los Venados, al que me había retirado después de largos días en la guardería. No para llorar. No esta vez, solo para pensar. Me senté en un banco, repasando la conversación con mi madre en mi cabeza, diseccionando cada excusa que había dado. Familia, negocio, legado, agradecida. Palabras que sonaban nobles hasta que mirabas las transferencias bancarias detrás de ellas. Catá, me llamó una voz familiar. Me giré para ver a Javier caminando hacia mí, con las manos en los bolsillos. Había sido mi amigo desde la universidad, el tipo de amigo que notaba cuando algo andaba mal, incluso cuando intentaba ocultarlo. Parece que estás a punto de darle un puñetazo al cielo, dijo, sentándose a mi lado. ¿Qué pasó? Son mi mamá y mi hermana, dije, exhalando lentamente. Siempre son ellas. Me dedicó esa mirada paciente que siempre ponía cuando sabía que necesitaba desahogarme.
Así que se lo conté todo. La notificación de pago en el teléfono de Sofía, la frase de mi madre sobre la familia que trabaja gratis, los comentarios condescendientes, la discusión en la mesa del comedor. Para cuando terminé, tenía las manos tan apretadas que me dolían los nudillos. Javier se quedó en silencio por un momento. A ver si lo entiendo, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí? Años, respondí. Desde que era adolescente, en realidad. ¿A tiempo completo? Los últimos años. ¿Y nunca te han pagado formalmente? ¿Sin contrato, sin salario, sin bonificaciones? Solo algo de efectivo aquí y allá. Ella lo llama, dinero para tus gastos, cuando se acuerda, pero no, nada oficial. Mientras tanto, Sofía aparece de vez en cuando, reempaqueta mis ideas y le transfieren decenas de miles de pesos. Él negó con la cabeza lentamente. Katá, eso no es solo favoritismo. Eso es explotación financiera. Si fuera cualquier otro empleador, todos lo llamarían por su nombre. Es mi mamá, dije débilmente, aunque la excusa sonaba más delgada cada vez que la usaba. Es nuestro negocio familiar. Me repetía a mí misma que las cosas se equilibrarían cuando el centro creciera. ¿Y lo han hecho?, preguntó. ¿O solo ha crecido para ellas mientras tú te quedas estancada? La pregunta pesó mucho entre nosotros. Ni siquiera sé cómo demostrarlo, murmuré. Para ella, todo está justificado. Cree que está haciendo lo correcto. Al menos eso es lo que dice. Sofía actúa como si yo fuera infantil por preocuparme. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Sabes quién maneja las finanzas? Pero de verdad. No solo las cosas del día a día, sino a dónde va el dinero. ¿Quién recibe bonificaciones? ¿Qué hay en los contratos? Mi mamá y Sofía, dije. Son ellas las que tienen acceso a las cuentas, los acuerdos de asociación, todo. Yo me encargo de los niños, los horarios del personal, las comunicaciones con los padres. Nunca me han invitado a esas reuniones. Entonces ese es tu primer problema, respondió. Ahora mismo, es tu palabra contra la de ellas. Tú te sientes utilizada. Ellas dicen que estás ayudando. Los sentimientos no ganan discusiones como esta. Las pruebas sí. Pruebas, repetí, la palabra sabiendo a la vez aterradora y empoderadora. ¿Cómo qué? Registros de transacciones, contratos, correos electrónicos, mensajes. Cualquier cosa que demuestre tus contribuciones y la forma en que se han estado recompensando a sí mismas en comparación contigo, dijo con calma. Si quieres que vean la verdad, o si alguna vez necesitas protegerte legalmente, no puedes confiar en pero trabajé duro. Necesitas pruebas. La idea de mirar detrás del telón del negocio de mi familia me revolvió el estómago. Si investigo eso, dirán que las estoy traicionando. ¿Qué te están haciendo ellas a ti ahora mismo?, preguntó amablemente. ¿No es eso una traición? Me miré las manos. No se equivocaba. Había estado tan ocupada tratando de ser la buena hija que no me había detenido a preguntar si alguien más estaba siendo una buena madre o una buena hermana para mí. ¿Y si encuentro algo peor de lo que espero?, pregunté. ¿Y si no se trata solo de que no me paguen? ¿Y si hay una verdadera irregularidad? Entonces finalmente sabrás a qué te enfrentas, dijo Javier. Y tendrás una elección. Puedes seguir fingiendo que esto solo se trata de sentimientos heridos, o puedes decidir cuáles son realmente tus límites. Sus palabras encendieron algo en mí. Durante años, había dejado que mi familia narrara mi papel, ayudante, cuidadora, el corazón no remunerado de la guardería. Pero ¿y si reescribía esa narrativa? ¿Y si dejaba de ser solo un personaje en su historia y empezaba a ser la autora de la mía? No sé si estoy lista para hacer estallar a mi familia, confesé. Quizás no las estás haciendo estallar, respondió. Quizás solo estás encendiendo las luces. Lo que han construido debería sobrevivir a eso, si está construido sobre algo decente. Nos quedamos en silencio por un momento. De acuerdo, dije finalmente. Entonces voy a mirar. Sé dónde están algunos de los registros financieros en el centro. Si puedo obtener una imagen clara de lo que realmente está pasando, lo que le han pagado a ella, lo que no me han pagado a mí,
quizás pueda finalmente dejar de dudar de mí misma. Javier asintió. Encuentres lo que encuentres, no lo enfrentarás sola. Llámame, envíame un mensaje, lo que sea. Solo ten cuidado. A la gente no le gusta que te metas con su dinero. Su advertencia resonó en mi mente. A mi familia le encantaba hablar de sacrificio y lealtad, pero al parecer, esas cosas solo fluían en una dirección. Si abría la puerta a la verdad, no habría vuelta atrás. ¿Alguna vez has llegado a ese punto en el que tienes más miedo de permanecer en la oscuridad que de lo que la verdad pueda revelar? Si estuvieras en mi lugar, ¿arriesgarías destrozar la imagen de tu familia solo para ver a dónde fueron realmente el dinero y el respeto? 2 mañanas después, llegué a la guardería más temprano de lo habitual. El edificio se sentía extraño sin el ruido habitual, como un escenario antes de que llegaran los actores. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. No estoy haciendo nada malo, me dije a mí misma. Solo estoy verificando la realidad. La puerta de la oficina principal solía estar cerrada con llave, pero yo sabía dónde guardaba mi madre la llave de repuesto. Confiaba en mí con los niños, pero nunca con los números. Hoy, estaba a punto de cambiar eso. Me deslicé dentro, cerrando la puerta silenciosamente detrás de mí. La computadora en el escritorio de mi madre parpadeaba adormilada. Me senté y moví el ratón. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Por un segundo, el pánico me invadió hasta que recordé la contraseña que una vez me dictó por teléfono cuando tenía prisa y no pensó que yo realmente estuviera escuchando. La escribí. El sistema se abrió. Extractos bancarios, nóminas, listas de proveedores, acuerdos de asociación. Archivos que siempre se habían discutido en resúmenes vagos ahora estaban justo frente a mí, llenos de números reales en lugar de eslóganes sobre nuestro futuro compartido. Primero hice clic en los informes de nómina. Mi nombre estaba allí, pero solo como coordinadora de voluntarios, sin línea de salario, sin columna de bonificaciones, sin beneficios. Era como si el propio sistema creyera que yo no existía financieramente. Luego busqué el nombre de Sofía. Sus registros contaban una historia diferente. Honorarios de consultoría, desarrollo estratégico de marca, bonificaciones de campaña. Cada entrada tenía cantidades que hicieron que mis ojos se abrieran de par en par mes tras mes de transferencias, algunas etiquetadas como incentivos de rendimiento, otras como compensación adicional aprobada por la dirección. Dirección, es decir, mi madre. El total, cuando lo sumé, era obsceno. Todo ese dinero había ido a parar a alguien que podía elegir cuándo aparecer. Mientras tanto, yo había estado juntando el dinero del alquiler con trabajos de niñera por las noches cuando la guardería cerraba. Por un momento, me quedé mirando la pantalla, entumecida. Luego, una oleada de ira me recorrió. No la ira desordenada y desesperada que había sentido antes, sino algo más frío, más afilado. Esto no era un malentendido. Esto era un sistema. Comencé a copiar todo lo que pude, descargando archivos PDF, enviándomelos por correo electrónico a mi cuenta personal, tomando fotos con mi teléfono. Si decidían bloquearme el acceso más tarde, no estaría con las manos vacías. Estaba tan concentrada que al principio no oí los pasos. Catalina, susurró una voz desde la puerta. Me di la vuelta de un salto, con el pulso disparado. No era mi madre. Era una de nuestras antiguas empleadas, Marta, que había vuelto para dejar unos papeles para una carta de recomendación que mi mamá le había prometido. Marta, exhalé, tratando de calmar mi voz. Me asustaste. Ella miró la pantalla de la computadora, luego a mí. Se supone que no deberías estar aquí, ¿verdad? Depende de a quién le preguntes, dije. Estoy tratando de entender por qué he estado trabajando durante años y nunca he visto un cheque de pago formal mientras mi hermana ha estado recibiendo bonificaciones lo suficientemente grandes como para comprar un carro. La expresión de Marta cambió de sorpresa a algo que parecía reconocimiento. Así que finalmente te diste cuenta. ¿Qué quieres decir?, exigí. ¿Sabías de esto? Entró y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. No conocía las cifras exactas, dijo lentamente. Pero sabía que algo no cuadraba. Tu hermana aparecía una vez cada pocas semanas, hablaba en voz alta sobre estrategia y luego se iba con tu mamá a celebrar algún supuesto éxito empresarial.
Mientras tanto, tú estabas aquí todos los días haciendo el trabajo de verdad. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté, más dolida que acusadora. Porque no era mi lugar, respondió. Y porque cuando empecé a hacer preguntas sobre cómo se manejaban las horas extras y por qué algunos empleados no recibían las bonificaciones prometidas, las cosas se pusieron tensas. Me fui antes de que se pusiera peor. Se me oprimió el pecho. Espera, a otras personas también les pagaban de menos. Dudó, luego sacó su teléfono. No iba a involucrarme de nuevo, dijo. Pero si finalmente estás lista para ver lo que está pasando, deberías saberlo todo. Se desplazó y abrió su aplicación de grabación de voz. No planeaba usar esto, pero grabé un par de reuniones. Quería protección en caso de que intentaran culparme de algo. A tu mamá y a tu hermana les gusta hablar en la oficina cuando pensaban que no había nadie cerca. Pulsó una grabación y le dio al play. La voz de mi madre crepitó a través de los altavoces. Catalina adora a esos niños. Nunca se iría, incluso si todavía no la ponemos en la nómina. Sabe que todo esto es por la familia. Luego la voz de Sofía, ¿por qué pagarle si ya lo está haciendo gratis? Cuando crezcamos más, ya veremos. Ahora mismo, tenemos que recompensar el trabajo que realmente trae dinero. Me sentí físicamente enferma. Otra grabación. La propia voz de Marta preguntando sobre las horas extras no pagadas. Mi madre ignorándola. Sofía sugiriendo que eliminaran gradualmente a cualquiera que se quejara demasiado. Mi estómago se revolvió al escuchar con qué naturalidad desestimaban los medios de vida de las personas, incluido el mío, como reacciones emocionales exageradas. Marta detuvo el audio. Por esto me fui, dijo en voz baja. No era solo favoritismo. Era una mentalidad. Cualquiera que se resistía era difícil o desagradecido. No quería quedarme y convertirme en el próximo problema a eliminar. Mis manos temblaban mientras tomaba su teléfono y me reenviaba los archivos. Gracias, logré decir. No tenías que compartir esto. Quizás sí, respondió. Porque, Catalina, decidas lo que decidas hacer a continuación, necesitas saber que no te estás imaginando cosas. No estás siendo dramática. Esto es real y está mal. Se oyeron pasos en el pasillo de nuevo. Esta vez, más pesados, más familiares. La voz de mi madre llegó a través de la puerta, hablando por teléfono con un padre. Me apresuré a cerrar los archivos y cerrar la sesión, con el corazón desbocado. Vete, susurró Marta. Fingiremos que solo estábamos hablando de mi carta de recomendación. Para cuando mi madre abrió la puerta, yo estaba de pie a un lado del escritorio, charlando casualmente con Marta sobre sus solicitudes de empleo. Mi madre apenas nos miró, sus ojos ya puestos en la pila de carpetas, pero yo la vi de manera diferente ahora. No solo como mi madre, no solo como una dueña de negocio cansada, sino como alguien que había tomado decisiones muy deliberadas sobre qué trabajo contaba, cuál no, y quién merecía ser compensado por su lealtad. Salí de la oficina ese día con algo más que una sospecha. Salí con pruebas. Si descubrieras grabaciones de tu propia familia justificando tranquilamente por qué tú y otros merecen recibir un pago inferior o nulo, ¿los confrontarías en silencio? ¿O te sentirías tentada a asegurarte de que nunca pudieran negarlo de nuevo? Una vez que tuve los documentos y las grabaciones, mi ira se transformó en algo más estratégico. La rabia por sí sola no cambiaría nada. Necesitaba un plan, uno que obligara a mi madre y a Sofía a enfrentar lo que habían hecho sin darles la oportunidad de enterrar las pruebas o tergiversar la historia. Javier fue la primera persona a la que le mostré todo. Nos sentamos en mi pequeña cocina esa noche, con el portátil abierto, los archivos esparcidos y mi teléfono reproduciendo esas incómodas grabaciones a bajo volumen. Escuchó sin interrumpir, su mandíbula apretándose más con cada nueva información. Esto no es solo injusto, dijo finalmente. Esto es sistémico. Construyeron todo este montaje bajo la suposición de que nunca te opondrías. Sí, dije, con voz firme. Contaban con mi lealtad, mi silencio. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero que dejen de fingir que esto es amor, respondí. Quiero que admitan lo que han hecho. Y quiero que tenga consecuencias reales. No solo para mí,
sino para todos los que han tratado así. Podrías ir directamente a un abogado, sugirió, o a la Secretaría de Educación Pública. Podría, dije lentamente. Y tal vez lo haga. Pero primero, quiero que escuchen sus propias palabras. Quiero que sepan que yo lo sé. Después de todo lo que les he dado, me deben al menos eso. Así que elaboramos un escenario del que no podrían escapar fácilmente. Invité a mi madre y a Sofía a cenar a mi apartamento, presentándolo como una reunión familiar sobre el futuro de la guardería. Dije que tenía algunas ideas para hacer crecer el negocio y que quería hablar sobre la formalización de mi rol. Las palabras sabían a ironía, pero eran creíbles. Por fin, había dicho mi madre por teléfono, estás pensando en el panorama general. Sofía también traerá algunas propuestas. Perfecto. La noche de la cena, puse la mesa de forma sencilla pero cuidadosa. No se trataba de impresionarlas. Se trataba de control. Javier estaba allí, no como un aliado visible, sino como un amigo neutral que estaba curioso por invertir en el cuidado infantil en el futuro. Su presencia hizo que el ambiente se sintiera menos como una emboscada y más como una conversación seria. Llegaron vestidas como si se dirigieran a una reunión de presentación. Sofía llevaba una bolsa para el portátil. Mi madre sostenía una carpeta. Vaya, esto se ve bien, dijo Sofía al entrar. No tenías que esforzarte tanto. No lo hice, respondí. Solo quería que estuviéramos todos en la misma habitación sin niños, clientes ni distracciones para hablar con honestidad. Comimos durante un rato, las conversaciones girando en torno a temas seguros, el trabajo, la economía, los planes futuros. Mi madre mencionó lo afortunada que era de tener un lugar seguro en el negocio familiar. Casi me atraganto con mi bebida. Finalmente, dejé mi tenedor. Creo que es hora de que hablemos de la compensación, dije. El aire cambió. Mi madre miró a Sofía y luego a mí. ¿Compensación? Por mis años de trabajo, aclaré. Por los roles que he asumido sin un contrato formal. Por el hecho de que he estado trabajando como personal principal a tiempo completo mientras se me trataba como voluntaria en los papeles. Catalina, comenzó mi madre, ya exasperada, hemos hablado de esto. La guardería aún no ha sido lo suficientemente rentable como para pagarte un salario completo. Las contribuciones de tu hermana están documentadas. La interrumpí. Muy claramente. En los informes de nómina, en los extractos bancarios, en las partidas etiquetadas como honorarios de consultoría, desarrollo estratégico y bonificaciones por rendimiento. Sé exactamente cuánto se le ha pagado. Sé con qué frecuencia. Sé desde hace cuánto tiempo. Los ojos de Sofía se entrecerraron. ¿Has estado husmeando en archivos confidenciales? La miré a los ojos. He estado leyendo los registros de mi lugar de trabajo, registros que me afectan directamente. La voz de mi madre se endureció. Esa información es sensible. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, dije, mi propia voz elevándose ahora. Porque mientras esos registros muestran cientos de miles de pesos yendo a Sofía, muestran cero yendo a mí. ¿Cero? Durante años. Mientras ambas habéis hablado de sacrificio familiar y un legado compartido. Se movieron incómodas. No les di espacio para recuperarse. También sé lo que dicen cuando piensan que nadie más está escuchando, continué. Cogí mi teléfono, abrí la grabación que Marta me había dado y le di al play. La habitación se llenó con la voz de mi madre. Catalina adora a esos niños. Nunca se iría, incluso si todavía no la ponemos en la nómina. Sabe que todo esto es por la familia. Luego la de Sofía, ¿por qué pagarle si ya lo está haciendo gratis? El rostro de mi madre se puso pálido. El de Sofía, rojo. Eso está sacado de contexto, dijo mi madre rápidamente. Estábamos bajo presión. Tengo múltiples grabaciones, la interrumpí, y documentos y marcas de tiempo. ¿Cuánto más contexto necesitas? Sofía espetó, ¿y qué? ¿Nos estás espiando ahora? Esto es psicótico, Catalina. Marta grabó esas reuniones para protegerse, respondí.
Porque cuando cuestionó las horas extras no pagadas y las bonificaciones faltantes, la etiquetasteis como difícil y hablasteis de eliminarla gradualmente. Convertisteis la lealtad de la gente en una palanca, incluida la mía. Javier, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Desde una perspectiva externa, dijo con calma, esto se ve muy mal, especialmente si la guardería fuera auditada alguna vez o si alguien presentara una queja formal. La cabeza de mi madre se giró hacia él. ¿Y quién es usted exactamente? Alguien que se preocupa por Catalina, respondió, imperturbable. Y alguien que sabe que esto podría dañar seriamente la reputación y la licencia de la guardería si saliera de esta habitación. Sofía me fulminó con la mirada. ¿Es este tu plan? ¿Chantajearnos? ¿Amenazar con destruir todo lo que hemos construido? No, dije con ecuanimidad. Mi plan es dejar de permitir que finjáis que esto es amor cuando es explotación. Mi plan es asegurarme de que nunca más me digan, eres de la familia, así que trabajas gratis, mientras os veo transferiros dinero a vosotras mismas a puerta cerrada. La voz de mi madre temblaba. ¿Qué quieres, Catalina? Primero, dije, quiero que todo quede registrado. Pago retroactivo por mis años de trabajo a una tarifa justa. Un contrato formal con salario, beneficios y responsabilidades claras. Una nómina transparente para todo el personal, no solo para vuestras favoritas, y un compromiso por escrito de cambiar la forma en que se toman las decisiones de compensación. ¿Y si decimos que no?, desafió Sofía. Sostuve su mirada. Entonces presento lo que tengo ante la SEP, ante un abogado, ante cualquiera que necesite verlo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Por primera vez, vi a mi madre calcular el riesgo, no solo la emoción. Miró a Javier, al teléfono en mi mano, a Sofía, cuya bravuconería finalmente había comenzado a resquebrajarse. ¿Harías eso?, susurró mi madre. A tu propia familia. Tú ya me hiciste esto a mí, respondí suavemente. Yo solo me niego a que permanezca oculto. ¿Alguna vez has visto a las personas que tienen poder sobre ti darse cuenta en tiempo real de que ya no encajas perfectamente en la caja que construyeron para ti? Si estuvieras sentada en esa mesa, rodeada de familiares que se han beneficiado de tu silencio, ¿te echarías atrás? ¿O finalmente los obligarías a elegir entre el cambio y la exposición? Las semanas posteriores a esa cena se sintieron como vivir en un universo diferente, uno en el que todos se movían con más cuidado, como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento. Al principio, mi madre intentó negociar con pasos pequeños y seguros. Me ofreció un salario modesto para empezar, insistió en que el pago retroactivo era complicado y sugirió que introdujéramos gradualmente medidas de transparencia para el resto del personal. Era el mismo patrón de siempre, hacer lo mínimo posible y esperar que mi amor por la familia hiciera el resto. Pero algo en mí había cambiado. Una vez que has visto las hojas de cálculo y has oído las grabaciones, no puedes desaverlas. No puedes volver a llamar ayuda a la explotación. He hablado con un asesor legal, le dije una tarde en la oficina, con voz tranquila. Confirmaron que lo que ha estado sucediendo no solo es moralmente incorrecto, sino potencialmente procesable, pago insuficiente, clasificación errónea, mal uso de fondos destinados a bonificaciones para el personal. Si quieres arreglar esto discretamente, tiene que ser de verdad. Sin medias tintas. Parecía cansada de una manera que nunca antes había visto. No solo físicamente agotada, sino emocionalmente acorralada. ¿De verdad arrastrarías esto por el fango?, preguntó. ¿Nuestro nombre, nuestra reputación, todo lo que hemos construido? Tú hiciste eso en el momento en que decidiste que algunos de nosotros merecíamos ser invisibles, dije. Te estoy dando la oportunidad de repararlo antes de que alguien más te obligue a hacerlo. No era solo un farol. Ya había hablado con Marta y otra ex empleada que tenían historias similares. Si mi madre elegía la negación en lugar del cambio, no estaría sola. Finalmente, el miedo a las consecuencias externas superó su deseo de controlar la narrativa. Se inició una auditoría formal, primero internamente, luego con la ayuda de un contador externo que contrató a regañadientes. Los números lo dejaron todo al descubierto: años de bonificaciones sesgadas, honorarios de consultoría inexplicables, incentivos para el personal desaparecidos. El nombre de Sofía aparecía una y otra vez en lugares donde no debía.
Las consecuencias llegaron en oleadas. Sofía fue obligada a renunciar a cualquier rol oficial relacionado con la guardería. Mi madre intentó presentarlo como una decisión mutua y un momento para que explorara nuevas oportunidades, pero la verdad era simple: su consultoría en la sombra se había convertido en un lastre. El plan de reembolso que finalmente acordaron significó que una parte de esas bonificaciones tuvo que ser devuelta al negocio o redistribuida entre el personal que había sido perjudicado. Para alguien que había construido su identidad sobre la base de salir siempre ganando, la ausencia pública del sitio web y las redes sociales de la guardería golpeó a Sofía más fuerte de lo que aparentaba. El mensaje era claro: sus días de lucrarse con mi trabajo, sin ser vista ni cuestionada, habían terminado. En cuanto a mí, mi rol fue finalmente definido con tinta, no solo como una expectativa. Redactamos un contrato con la supervisión de un abogado, un salario real, beneficios, pago retroactivo. No todo lo que técnicamente merecía, pero suficiente para demostrar que mi madre entendía la diferencia entre la ayuda familiar y la explotación familiar. Todos los roles del personal fueron revisados y ajustados. El seguimiento del tiempo se volvió obligatorio. Las bonificaciones se documentaron y compartieron de forma transparente con el equipo. Algunos días, al ver mi nombre en la nómina, sentía una extraña mezcla de satisfacción y pena. Esto era lo que había querido durante tanto tiempo, pero resentía lo duro que había tenido que luchar por algo que debería haber sido respeto básico. Mi relación con mi madre no se curó mágicamente. Hubo silencios incómodos, disculpas que salieron torpes e incompletas, momentos en los que volvía a sus viejos hábitos y yo tenía que recordarle con calma que las cosas eran diferentes ahora. ¿De verdad crees que nunca te quise?, me preguntó una vez, con la voz tensa. Sé que me quisiste, respondí. Pero un amor que pide a una persona que lo dé todo y a otra que recoja las recompensas no es el tipo de amor que estoy dispuesta a aceptar más. En cuanto a Sofía, nuestras interacciones se volvieron escasas y frágiles. Oscilaba entre la ira y la actitud defensiva, culpándome por arruinar su cómoda situación. Podrías haber mantenido esto entre nosotras, dijo durante una amarga llamada telefónica. Somos hermanas. Lo somos, respondí. Por eso te di la oportunidad de enfrentarlo en una habitación privada antes de que nadie más lo viera. Tú elegiste la negación. Yo me elegí a mí misma. No fingiré que no dolió. Hubo noches en las que me quedé despierta preguntándome si había ido demasiado lejos, si había fracturado permanentemente a mi familia por el bien del dinero y los principios. Pero luego recordaba el momento en que mi madre dijo: nunca se iría, incluso si no le pagamos. Y me daba cuenta de que esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de lo que ellos creían que yo valía. En la propia guardería, algo más cambió también. El personal que antes tenía miedo de hacer preguntas comenzó a hablar. Una de las maestras más nuevas me llevó a un lado y dijo: gracias por lo que sea que hiciste. No conozco los detalles, pero las cosas se sienten más seguras ahora. Eso significó más para mí que cualquier línea en un contrato. En cuanto a mí, dejé de verme solo como la chica que ama a los niños. Empecé a verme como alguien cuyo trabajo, tiempo y límites importaban. Quizás me quedaría en la guardería durante años. Quizás eventualmente abriría mi propio centro o me dedicaría a la defensa de derechos. Pero hiciera lo que hiciera, sabía una cosa: nunca más se le permitiría a nadie ocultar la explotación detrás de la frase: eres de la familia, así que trabajas gratis. Si tu propia madre te dijera que tu amor significaba que no merecías que te pagaran mientras tu hermana se lucraba con tu esfuerzo, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz? ¿O arriesgarías romper la ilusión de una familia perfecta para construir algo más honesto, incluso si cambiara todo para siempre?